Bienvenidos a nuestra segunda cápsula informativa y continuando con el tema correspondiente, estábamos viendo los antecedentes históricos sobre esta teoría que nos asegura uno de nuestros juristas más importantes, como es Franz von Liszt, y en este punto es donde nosotros hablábamos que él tenía estos dos aspectos dentro del derecho penal y su inicio en el sistema de política criminal. Y esto comienza a finales del siglo XIX y del siglo XX, junto a Carl Binding y Ernest Belling, quien fundamentó la teoría general del delito, en el cual se empleó una metodología propia de las ciencias culturales, confrontando más tarde una nueva teoría de Ernest Mayr y Edmund Mesger, haciendo énfasis en valores específicos, obligando al penalista la comprensión de dicha teoría. Las diferentes teorías trajeron consigo el neocantismo y una concepción positivista de él mismo. Esta propia se fundamenta, ¿no?, en el carácter científico de la actividad jurídica a través de la distinción entre ciencias de la naturaleza y ciencias naturales. Esta corriente filosófica subdividió la investigación del delito en dos planos diferentes de idéntico rango: el causal explicativo dentro de la criminología, por un lado, y el comprensivo axiológico, que es por parte de la dogmática. La diferencia dio como resultado la distinción entre derecho penal y política criminal, incluyendo en el primero la elaboración jurídica del delito y de sus consecuencias, dejando para la última la explicación causal y empírica de este fenómeno, provocando así una división radical entre ambas formas de considerar los problemas jurídico-penales. Y con la necesidad de comprender y distinguir a Franz, encontramos entonces que esta parte de dentro de su dogmática penal y el Franz von Liszt en su rol político criminal también se comprenden y se utilizan distintas acepciones filosóficas. En este caso vamos a tener una parte muy general que presento a manera de la teoría que comenzamos estudiando sobre qué es el determinismo, y dentro de esta materia pues es la filosofía que característica de la visión científica del mundo. En general es definida como aquella teoría ontológica cuyos componentes necesarios y suficientes son el principio genético o principio de productividad, según el cual nada puede surgir de convertirse en nada; el principio de legalidad, según el cual nada sucede en forma incondicional ni completamente regular, o sea, de modo ilegal o arbitrario. Entonces, vamos a entender que estos límites que expresa Liszt básicamente tienen las bases correspondientes en las cuestiones que hablábamos en la elaboración dentro de su inicio o dentro de su rol político criminal, ¿no?, para entender la diferencia de conceptos. Después, el jurista alemán edificó un sistema clasificatorio conocido como el lado objetivo y el lado subjetivo del delito. El objetivo se le asignaba al concepto de ilicitud o hecho injusto, y por otro la relación psíquica del autor con su propio hecho, con la imputabilidad, el cual se debía encontrar su ubicación sistemática en la culpabilidad, ¿no? Entonces empezamos a trabajar con este ámbito de culpabilidad. Es lo que hablamos aquí. Con el propio hecho, con la imputabilidad, deberían encontrar su ubicación en la sistemática de la culpabilidad. Ante la infructuosidad de la discusión acerca de la libertad de la voluntad, von Liszt, que era el determinista, desarrolló una teoría de la culpabilidad que, dejando a un lado este problema, debía servir como base común, tanto para los deterministas como para los indeterministas. Para von Liszt, la culpabilidad no era más la relación psíquica entre el autor y su hecho. Entonces viene esta parte del inicio sobre la política criminal, pues ya que interviene, ¿no?, en distintos sentidos esta relación que Bonds explica en su punto como político criminal, ¿no? Siendo Bond un hombre determinista, desarrolla esta teoría llamada culpabilidad con la intención de que sea aplicada tanto para deterministas como indeterministas, ya que su importancia del estudio de la culpabilidad era la relación psíquica entre el autor y su hecho.
esta teoría de la inocuización de los incorregibles. Existió la contradicción entre una dogmática penal basada en el hecho como presupuesto de la pena y una política criminal orientada al autor como objeto de la medida de la pena. En el centro del derecho penal se encontraba ciertamente el hecho que convertía al derecho penal basado en una barrera insuperable de la política criminal. Esto significaba para List que solo un hecho definido en la ley como delito podía desencadenar una reacción o una pena. Para ello, el penalista aplicó un tratamiento basado en disuasión de los delincuentes ocasionales, recuperación de los corregibles e inocuización de los incorregibles. Con ello logró que el derecho penal ya no sea una barrera insuperable de la política criminal, sino solo un medio para la realización de los fines político-criminales y en tal carácter un medio limitado. Cabe destacar que la preocupación de Bonn era el autor supuestamente incorregible, es decir, que no pudiera básicamente compaginar en este sentido lo que era el dogma penal y la política criminal, ¿no? En cuanto al resultado de las acciones que eran calificadas como delitos. En este plano político criminal, su mayor logro fue el de reemplazar el derecho penal retribucionista, influido por la escuela clásica, por una concepción preventiva de la pena orientada por la idea de fin. Esta logro consistió en aplicar una pena solo cuando es necesaria y oportuna, proponiendo la eliminación de las penas privativas de la libertad de corta duración, la introducción de la condena condicional y la ampliación del ámbito de aplicación de la pena de multa, así como muchas otras medidas de tipo preventivo, especial, positivo, orientadas al mejoramiento del autor necesitado de recuperación. Pero también reclamó una pena de seguridad por tiempo indeterminado de tipo preventivo especial negativo, que tenía como fin la neutralización o inocuización de los denominados incorregibles. Por lo tanto, List digamos que tiene esta triple función, ¿no? O asigna estas funciones. Estas funciones se dividen en 3 puntos, que es el primero, el mejoramiento de los delincuentes necesitados de recuperación y susceptibles de lograrla. El segundo punto, la mera disuasión de los que no necesitan ser corregidos. Y el tercer punto, la neutralización o inocuización de los delincuentes irrecuperables. Este método consistió en la corrección según los tipos de criminales, los que requieren corrección, los que no necesitan de corrección y los que debían neutralizarse por no ser susceptibles de la corrección. La única salida para proteger de estas personas a la sociedad, al orden social, era pues su inocuización. Pero esta se contrapone en apariencia al de los derechos humanos, puesto que se priva de la vida o de la libertad de por vida al criminal. Ahora, estas terribles consecuencias de esta cuestión de el derecho penal podemos ya traerlas o actualizarlas, ¿no? En este punto, al estar plenamente ya más en colaboración, ¿no? Con protección de derechos, con el conocimiento de los mismos, las garantías, ¿no? Nuestro sistema mexicano es sumamente garantista. Por lo tanto, a través de esta política criminal, ¿no? Del nacionalismo, son mundialmente conocidas en la actualidad penas de muerte en una magnitud hasta desconocida. Y en este momento también existieron dentro de distintos puntos históricos, ¿no? Los campos de concentración, que es lo que hablábamos en la primera clase, como la Segunda Guerra Mundial también influye en este sentido. La reacción político-criminal conservadora, conformada por un grupo de penalistas alemanes, integrantes de la generación más joven, redactó en 1966 un proyecto alternativo que recogía muchas de las ideas de von List. En ella constituía la reducción de las penas cortas de prisión y su reemplazo por penas pecuniarias. Esta línea se ubica por el lado positivo de las ideas político-criminales de Franz von List, la eliminación de la idea retributiva, el predominio de la prevención especial frente a la prevención general, la resocialización de los delincuentes necesitados de corrección, la limitación de la pena y la protección de bienes jurídicos. A manera de resumen, a esto podemos llegar y estaremos en contacto por nuestra plataforma institucional, al mismo tiempo que después estaremos hablando ya ahora cómo estas bases nos llevan
a conocer hoy el sistema penitenciario del que formamos parte. Gracias.